Bien, jóvenes estudiantes, vamos a iniciar un nuevo tema en la materia de física. El tema se llama estática. ¿Qué es estática? A ver, por definición yo lo saqué un concepto donde dice estudia las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo sobre el que actúa varias fuerzas quede en equilibrio. O sea, un cuerpo, pese a que le estamos haciendo una fuerza vamos a hacer el significado de empujar, jalar, quede estático, o sea, que no se mueva, que no tenga un movimiento. Esa parte es la estática. Pero, ¿qué significa estado de equilibrio? Dice, cuando un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, entonces existen dos tipos de equilibrio. A ver, equilibrio es cuando un cuerpo está en reposo, o sea, que no tiene movimiento, que está quieto, por decir así. Pero también está en equilibrio cuando un cuerpo está en movimiento, pero que ese movimiento sea uniforme, o sea, que no aumente ni disminuya su velocidad, o sea, la aceleración sea cero. Eso significa el equilibrio de un cuerpo. Pero existen dos tipos de equilibrio: equilibrio estático y equilibrio cinético. ¿Qué significa equilibrio estático? Cuando un cuerpo no se mueve, o sea, cuando su velocidad sea cero, o sea, no se va a mover, y su aceleración obviamente va a ser cero. Al hablar de aceleración, no va a aumentar ni va a disminuir de velocidad, se va a mantener la misma velocidad. Ese es el equilibrio estático. O sea, un equilibrio estático es cuando no se mueve, cuando está quieto, aparentemente. Equilibrio cinético es cuando ya un cuerpo se mueve, pero con un movimiento uniforme, donde la aceleración es cero. Entonces, si ese cuerpo está en movimiento, pero con un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, quiere decir de que no va a cambiar su velocidad conforme transcurre el tiempo, entonces la aceleración va a ser nula, va a ser cero. Esos son los dos tipos de equilibrio, cinético y estático. Ahora, ¿cuál es la primera condición de equilibrio para que un cuerpo, pese a las fuerzas a las que le estamos haciendo, esté en equilibrio? Dice, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la fuerza resultante que actúa sobre él es nula. O sea, ese cuerpo va a estar en equilibrio estático o cinético cuando una o más fuerzas actúan sobre él. Esas fuerzas podrían modificar el estado de quietud, ¿no?, de ese cuerpo, pero no lo va a hacer. Va a estar nula. Va a ser nula, dice. ¿Cuál es la formulita? La fuerza resultante va a ser fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más n fuerzas, siempre va a ser igual a 0. Entonces lo podemos desglosar eso en la sumatoria en las fuerzas en el eje X, va a ser igual a 0, y la sumatoria en las fuerzas de Y también va a ser 0. Esa va a ser la condición. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Porque este tema se basa en las leyes de Newton. La primera ley de Newton dice, todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme siempre que la fuerza resultante sea cero. O sea, la primera ley de Newton implica de que todo a un cuerpo que se le está aplicando algunas fuerzas o una o más fuerzas y ese cuerpo esté en reposo o esté en movimiento rectilíneo uniforme, no se modifique esa condición de que esté cero, o sea, de que esté en reposo, que no se mueva,
o de que si está en movimiento uniforme, que se siga manteniendo con esa misma velocidad uniforme, pese a las fuerzas que la estamos haciendo. Otra, la tercera ley de Newton, las dos leyes de Newton en las que se basa este tema, llamada también ley de acción y reacción, y dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza, acción sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza, reacción que tiene la misma dirección o módulo, pero de sentido contrario a la primera. A ver, ¿cómo podemos entender esta tercera ley de Newton? Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en un barco acercándonos a la orilla, el barco está en movimiento, ¿no es cierto? Y si acercamos el remo a la orilla, o sea, lo chocamos con la orilla del remo y empujamos, ¿qué va a pasar con el barco? Va a ir en sentido opuesto. Ese choque que estamos haciendo con el remo a la pared es la acción. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es cuando el barco va a estar con la misma velocidad, pero en sentido contrario, ¿no es cierto? Eso es la tercera ley de Newton. Bueno, vamos a entrarnos a los ejercicios. Esta partecita me gustaría de que ustedes la estudien bien, pero esta parte no la voy a revisar. Tenemos que revisar solamente la práctica que les voy a dar. Para un ejemplito me he sacado este ejercicio, donde dice, un objeto de 300 newtons cuelga de dos cordeles como vemos en la figura. Encontrar las tensiones en los cordeles 1 y 2. Bueno, acá más o menos este es el gráfico, en donde vemos que dos cordeles, los cordeles son este cordel y este otro cordel, que están anuladas al techo, por decir al techo, ¿no? Y están sujetas a un cuerpo que tiene un peso de 300 newtons. Entonces, este cordel y este cordel hacen una tensión. Y eso es lo que me está pidiendo que averigüemos. Esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2, en donde va a haber 48 grados y esto a 25 grados. ¿Sí? El producto de este peso que tiene se produce la tensión en estos dos cordeles, ¿no es cierto? Ya, lo primero que vamos a hacer es dibujarnos, hacer un gráfico. Y el gráfico que me lo hice es de la siguiente forma. Vamos a suponer de que esta es la tensión 2, o sea, me refiero a este, ¿sí? Tensión 2. Esto lo estoy disgregando en las ejes coordenadas, en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Esta es la tensión 1, donde lo que hemos visto hay un ángulo de 25 grados. Esta es la tensión 1, hay un ángulo de 48 grados. En donde me voy a dibujar, lo voy a disgregar estas dos tensiones, tanto en el eje X y en el eje Y. En donde esta tensión, aquí hay aquí hay una fuerza en el eje X, ¿sí? Esta es la tensión 2, pero en el eje X, que en realidad va a ser coseno, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerlo tensión 2 por el coseno de 25 grados. En el eje X siempre va a ser coseno. Y en el eje Y, que es esta partecita que es la tensión 2, entonces en esa partecita va a ser tensión 2 seno de 25 grados, seno de 25.
O sea, en el eje X siempre coseno y en el eje Y seno. Lo mismo en aquí. Esto va a ser la tensión 1 por coseno de 48 grados. O sea, vendría a ser esto. Y en el eje Y, aquí hay un vectorcito. Este es el vector de la tensión. Entonces, en aquí va a ser tensión 1 seno de 48 grados. ¿Sí? Ese es el dibujo. Y el peso del cuerpo, este peso del cuerpo que es 300 newtons, siempre tiende a ir hacia abajo. Está yendo hacia abajo el peso, que lo voy a denominar con la B doble. ¿Sí? Bueno, ahora procedamos a la solución. ¿Cómo lo solucionamos este problema? Como hemos dicho, la sumatoria en el eje X es igual a 0. Este es el eje X. A ver, veamos. Empecemos desde acá. ¿Sí? Vemos aquí hay un vectorcito que es tensión por coseno de 25. Eso puse. En el eje X, tensión por coseno de 25. Ya. Todo lo que veamos de este punto para este punto va a ser positivo. Y desde este punto en el eje X para la izquierda va a ser negativo. Por eso entonces esto va a ser negativo, menos tensión 1 por coseno de 48. Por eso puse menos tensión 1 por coseno de 48. Esto es igual a 0, como lo dice. Entonces reemplazo valores. Tensión 2, coseno de 25 es 0,906. Esto ya lo he sacado con la calculadora. Menos tensión 1, coseno de 48 grados, que con la calculadora me sale 0,669. Esto es igual a 0. En donde esto que tiene negativo lo he llevado al otro lado con base con positivo. Lo he mandado al otro miembro. Va a ser tensión 2, 0,906 es igual a la tensión 1, 0,669. Y de ahí voy a despejar mi tensión 2. Esto que está multiplicando va a ir a dividir. Va a ser tensión 1 por 0.669 dividido entre 0.906. La división me sale tensión 2 es igual a 0,738, pero tensión 1. No nos olvidemos de esta tensión 1. Eso lo llamaremos ecuación 1. ¿Sí? Ahora, lo mismo vamos a hacer en el eje de las Y's, o sea, en este eje. Miren, lo que vemos cuando bajo aquí hay una flechita, es un vector, es tensión 1 y hay tensión, esto es la tensión 2. Tensión 1 es seno de 48, eso puse. Tensión 1 seno de 48 más tensión 2 seno de 25 y de aquí para arriba es positivo y de aquí para hacia abajo, entonces el peso es negativo. Por eso entonces el peso entonces está con negativo. Menos peso es igual a 0. Ya, ¿dónde qué hice? En la calculadora lo he sacado el seno de 48, que me sale 0.743, del seno de 25, 0.423, y este menos lo he mandado al otro lado con más. Esto es el 2. Ahora, reemplazando el 1 en el 2, o sea, esto lo voy a reemplazar en el 2, en esto. ¿Sí? Entonces, reemplazando va a ser, dice tensión 1, 0.743, más tensión 2, dice acá. ¿Pero qué es tensión 2? La tensión 2 aquí lo encontramos acá, es 0.738 tensión 1. Eso lo puse, 0.738 tensión 1. Por tensión 1, 0.423. Esto es igual a 300 newtons. Ahora, estos dos lo he multiplicado. Me sale entonces tensión 1, 0,312. Y esto solamente lo he copiado. Y esto igual. Ya tengo los dos tensión 1. Tensión 1, tensión 1. Ahora lo puedo sumar entonces. Entonces, la suma de 0,743 más 0,312 es 0,55 tensión 1 es igual a 300 newtons. De ahí despejo mi tensión 1. 300 dividido entre 1.055. La división es 284.4 newtons. Quiere decir eso que en aquí hay esa tensión de 248.4 newtons. Ahora, ¿cómo voy a sacar la tensión en el 2? En esto, me voy a irme a esta formulita. Tensión 2
es igual a 0,738 tensión 1. Ya tengo la tensión 1, que es 284.4. Entonces me voy a esa formulita en 1, digo. Esta es la formulita y reemplazo valores. Tensión 2, 0.738. Tensión 1 sabemos que es 284.4 newtons. Ahora hago la multiplicación y me sale la tensión 2. Bien, queridos estudiantes, para esta semana les voy a pedir, por favor, de que me hagan una práctica. La práctica está en la página 48. En realidad son 7 ejercicios. Este es el último. ¿Sí? Estos 7 ejercicios de la página 48 me la hacen en su cuaderno de física. ¿Sí? Para la próxima semana. Solamente voy a revisar en mi correo estos 7 ejercicios nada más. Bueno, eso es todo, queridos estudiantes.